Creí a mi esposo y eché a mi hijo de casa. 3 años después descubrí que el monstruo siempre fue él. Yo tenía 45 años cuando creí que, por fin, la vida se acomodaba. Después de años criando sola a mi hijo, Julián, conocer a Víctor me hizo pensar que todavía era posible armar una familia nueva, con reglas claras, afecto y esa calma que siempre imaginé para nuestros domingos. Víctor tenía 47, un trabajo estable, modos serios y esa manera de pararse en una habitación que hacía que todo se ordenara a su alrededor. Luciana, su hija, era tímida, de hablar bajo y sonrisa que asomaba de a ratos. Pensé que a Julián, con su humor tranquilo y su forma de ayudar sin que se lo pidieran, le iba a caer bien. Que los cuatro, de alguna forma, íbamos a poder. Los primeros meses después de mudarnos juntos fueron correctos. No perfectos, pero correctos. Había una rutina que yo agradecía, desayunos apurados, mensajes en el grupo familiar para coordinar las compras, cenas donde yo intentaba que todos se sentaran a la misma hora. En esas mesas, sin embargo, había un subtono que yo no quería ver. Víctor corregía a Julián por pequeñeces, que si había dicho che demasiadas veces, que si hizo un chiste fuera de lugar, que si debería aprender a respetar los espacios. Yo respondía con diplomacia, es joven, recién salió del secundario, todavía está aprendiendo. Julián se encogía de hombros, decía todo bien y me levantaba los platos. Luciana miraba el mantel. A Víctor no le gustaban las bromas de Julián con Luciana. Él decía no corresponde, aunque yo solo veía chistes torpes de adolescentes tratando de llevarse bien. Como quería paz, bajaba el tema con un ya está, dejémoslo ahí. Me repetía que yo, como madre, tenía que lograr equilibrio, escuchar a mi marido, cuidar a mi hija política, acompañar a mi hijo. Intentaba ser el puente, aun cuando empecé a notar que cada gesto de Julián quedaba bajo una lupa que no se aplicaba a nadie más. Primero vinieron las advertencias sutiles. Víctor me decía en voz baja, mientras guardábamos los vasos, no quiero a Julián tanto tiempo con Luciana. Los chicos son chicos y se les ocurren ideas. Yo le contesté que me parecía exagerado, que conocía a mi hijo, que jamás cruzaría un límite. Él apretaba la mandíbula y decía que yo era ingenua. Empecé a pedirle a Julián que le diera espacio a Luciana. Él me miraba confundido, con esa mezcla de ofensa y lealtad con la que siempre me escuchó, no sé qué le pasa a Víctor. Yo no hice nada. La noche en que todo estalló, la casa tenía ese cansancio de platos recién enjuagados y televisores bajitos. Yo estaba secando una fuente cuando Luciana irrumpió en la cocina llorando. Tenía los hombros encogidos, las manos frías. Dijo que Julián había intentado algo ese mismo día. No explicó qué. Repetía que no se sentía segura, que no lo quería más en casa. Víctor entró detrás, enfurecido, con esa furia que no grita pero empuja, y dijo que había encontrado a Julián merodeando la pieza de Luciana. El mundo se partió en dos y yo elegí un lado en un segundo. Subí a la habitación de Julián con el corazón golpeándome en las orejas. Él estaba pálido. Me juró que no había hecho nada, que Víctor estaba tergiversando todo, y dijo algo que en ese momento me encendió la rabia, que Luciana parecía tenerle miedo a Víctor, no a él. Lo sentí como una maniobra barata para darnos vuelta. Lo vi como una insolencia. Le grité que dejara de mentir, que asumiera lo que había hecho, que pensara en la chica que acababa de bajar llorando. Él negaba, rogaba, escúchame, por favor. No quise. En mi cabeza, la única respuesta correcta era proteger a Luciana. Le dije que armara un bolso y se fuera esa misma noche. Me temblaban tanto las manos que no atinaba a doblar bien una remera. Llamé a su papá para avisarle que Julián iba a quedarse con él. Mi hijo se fue con una mochila y un par de cambios de ropa. En la puerta me miró esperando algo que no pude darle, una última oportunidad de creerle. En cuanto subió al colectivo, bloqueé su número. No soportaba oírlo llorar al teléfono. Ese fue el comienzo de una rutina distinta, una rutina que yo presentaba hacia afuera como la de una madre que hace lo correcto. Les conté a mis hermanas, a mis primos, a las amigas. La noticia se desparramó con alivios que dolían. Hiciste bien, primero las nenas, más vale prevenir. Yo repetía esas frases cada vez que me quebraba en la ducha. Me decía que estaba siendo valiente, que cualquier madre elegiría igual. Víctor caminaba por la casa con una mezcla de indignación y asco que le cambiaba la cara. Decía que Julián había manchado a la familia. Que no quería volver a escuchar su nombre. Luciana se volvió más callada. Evitaba mirar a nadie a los ojos. Yo interpretaba ese silencio como trauma. Hice lo que imaginé correcto, terapia para ella, horarios cuidados, platos preferidos, intentar no hablar del día del quiebre. Víctor insistía en que remover el tema era dañino. Mejor no abrir la herida, repetía. Yo asentía. En el fondo, extrañaba a mi hijo como si me hubieran arrancado una costilla. A veces me metía en su pieza. Encontraba papeles de la escuela, dibujos, un trofeo oxidado de un torneo barrial. Me sentaba en el borde de la cama y me decía, con severidad, que acordarme de su risa no podía anular el hecho de que yo tenía que cuidar a una chica que se había sentido amenazada. El deber era una coraza que me ponía todas las mañanas. Salía a trabajar, volvía a cocinar, fingía fortaleza. Hubo señales que preferí no atender. La primera vez que mencioné a Julián en la mesa, muy por arriba, espero que esté bien, Víctor dijo seco que debía preocuparme por la chica a la que casi arruinan, no por el que lo causó. Fue un hielo distinto, una frialdad que me atravesó. Yo lo atribuí a la bronca.
Nadie estaba en su mejor versión, me repetí. También estaban esas miradas de Luciana a Víctor que yo no supe traducir. No eran de rabia, eran de susto. Cuando él entraba en una habitación, ella se recogía un poco, como si necesitara hacerse chica. Yo le preguntaba si estaba bien. Ella asentía rápido y se iba. Me dije, otra vez, que eran huellas del trauma. No sabía qué pensar sin que todo mi edificio interno se derrumbara. Pasaron los meses. No supe más nada de Julián. Ni un mensaje, ni un llegué, nada. En casa, ya nadie pronunciaba su nombre. Víctor brindaba por empezar de cero. Yo a veces abría el cajón donde guardé la tarjeta de cumpleaños que él me hizo a mano a los 10 años. La leía como si me fueran a hablar desde el cartón. Después me lavaba la cara, tomaba aire y seguía. Una noche, mucho después, hice una lista mental de todo lo que había pasado aquella tarde en la que Luciana bajó llorando. Me detuve en la secuencia, ella diciendo que no se sentía segura, sin detalles, Víctor entrando inmediatamente, completando el relato, empujándolo hacia una sola dirección, Julián pidiéndome, con voz temblorosa, que lo escuchara. Me enojé conmigo misma por siquiera pensar si mi reacción había sido demasiado rápida. Me ordené silenciar esa duda. Yo era la adulta que protege. Suficiente. Los silencios crecieron como humedad en pared vieja. Víctor se irritaba con facilidad, con Luciana sobre todo. Le reprochaba demoras mínimas al responder, insistencias por mensajes, cambios de ropa. Ella se encogía más. Yo me volví experta en rellenar huecos, está cansado, fue un día largo, estamos todos tensos. Acomodaba las piezas para que el rompecabezas nunca mostrara el dibujo que yo temía sospechar. Una madrugada, no sé por qué, bajé al garaje. Era un insomnio distinto, como si me llamara el ruido de una caja. Abrí contenedores de plástico buscando no sé qué, probablemente un recuerdo que justificara mi dolor. Entre cuadernos de Julián, fotos de actos escolares, un boletín con promedio alto, apareció un cuaderno espiralado de Luciana. Al principio pensé que eran apuntes. Después reconocí la letra nerviosa, corrida, como de quien escribe rápido para que el pensamiento no la alcance. Lo abrí y leí líneas salteadas, como si mis ojos quisieran cuidarme. No lo lograron. Las primeras páginas eran anodinas, listas de materias, nombres de amigas, pequeñas angustias comunes. Unas hojas más adelante, un mes antes de aquella noche, había frases que me paralizaron. Me mira demasiado, se enoja si no lo abrazo, me pide que no cuente nada porque es por el bien de todos. Cerré el cuaderno, como si eso pudiera borrar lo leído. Volví a abrirlo. Más entradas, dice que Julián es un problema, me reclama que no lo miro a él cuando me habla, no quiero mentir. Y una que me taladró, Julián me pidió que dijera la verdad. No puedo mirarlo. Siento que lo estoy arruinando. Me quedé sentada en el piso, el cuaderno abierto en las piernas. Primero no pude llorar. Sentí un silencio adentro, un derrumbe sin ruido. Leí otra vez, por si acaso hubiera leído mal. No. Era Víctor el sujeto de esas frases. Víctor en la casa que yo llamaba hogar. Víctor en la mesa donde yo pedía buen trato. Víctor en la noche en que aposté ciegamente a su palabra. El corazón me golpeó con una culpa que no me entraba en el pecho. Cuando él llegó esa noche, yo ya había escondido el cuaderno en el baúl del auto. Cociné como pude, puse 2 platos y me lavé las manos muchas veces, como si el agua sirviera de algo. Víctor preguntó por qué estaba distraída. Yo dije que era cansancio. Él me miró un segundo demasiado, como si pesara mi cara. Estás empezando a sonar como Julián, dijo después, y sonrió sin humor. Dormí con los ojos abiertos. Durante días, actué. Calenté café, barrí el living, respondí mensajes del trabajo, acompañé a Luciana a una consulta que no dijo para qué era. En cada roce fortuito de Víctor, una mano en mi hombro, un ya vuelvo, se me tensaba el cuerpo. Cuando él no estaba, yo pensaba en cómo salir de ese laberinto sin incendiar todo. No confiaba en mi instinto y, al mismo tiempo, no podía volver a confiar en mis dudas. Caminaba por la casa como quien pisa vidrio molido. Luciana, entretanto, se volvió una presencia en fuga. Casi no salía de su pieza y, cuando se animaba al pasillo, saltaba si escuchaba pasos. Una tarde, al volver, no la encontré. Víctor estaba en el sillón con una copa. Dijo que se había ido a lo de una amiga. No supo decir cuál. Algo en mí se quebró con un ruido nítido, como el de la cerámica cuando toca el suelo. Me encerré en el auto y llamé a todas las chicas cuyos nombres había escuchado de boca de Luciana. Atiné a una que atendió con voz de resaca. Me dijo que Luciana estaba en su residencia, que había llegado llorando la noche anterior, que dijo que no podía volver porque él estaba raro otra vez. La chica no nombró a nadie. No hacía falta. Fui directo a la residencia a buscarla. Cuando me vio, se largó a llorar sin saludar. La abracé sin preguntar. La llevé a lo de mi hermana. Le dije que se quedara ahí. Que yo me ocupaba. Volví a casa. Víctor preguntó por Luciana. Le dije que estaba con familia. No le gustó la respuesta, no le gustó el tono. Sostuvo los ojos sobre mí más de lo común. Dijo que yo la estaba haciendo débil, que hace falta mano firme. Por primera vez, entendí el peso exacto de esas palabras en su boca.
Esa noche preparé una valija con movimientos mínimos, como si doblar una campera pudiera despertarlo. Guardé el cuaderno en la guantera. Me senté en el auto con el celular temblando en la mano y llamé a la policía. Dije las palabras que me salían entrecortadas, que sospechaba que Víctor había lastimado a mi hija, que tenía un diario, que necesitaba que fueran, que yo no iba a entrar de nuevo. Me pidieron que me mantuviera alejada mientras hacían una verificación. Corté y me quedé con la frente apoyada en el volante, sintiendo una mezcla de miedo y alivio que me dejó sin aire. Esa fue la noche en la que mi idea de familia terminó de romperse, aunque yo todavía no supiera el tamaño completo del desastre. Lo único claro, por primera vez en mucho tiempo, fue que no iba a seguir fingiendo. Y, en ese mismo instante, como un látigo que vuelve, apareció Julián en mi cabeza, su mochila, su mirada en el umbral, mi decisión tajante. Me pregunté cuánto daño ya era irreversible. No tuve respuesta. Solo apreté más fuerte las manos sobre el volante y esperé a que llegaran. Las horas siguientes fueron un torbellino. La policía llegó a la casa y, aunque yo no estaba presente, tal como me pidieron, más tarde me informaron que habían hablado con Luciana en casa de mi hermana. Ella se quebró por completo. Contó entre sollozos lo que había estado cargando en silencio durante años, que Víctor la manipulaba desde que tenía 16, que la amenazaba con destruirla a ella y a Julián si revelaba algo, que la obligó a mentir aquella noche para protegerse. Dijo que creyó que, si obedecía, él pararía. Pero nunca paró. Escuchar eso fue como recibir un golpe en el pecho. No importaba cuántas veces me repitiera que todo lo hice para proteger, la verdad era devastadora. Yo había protegido al hombre que la lastimaba, mientras destrozaba a mi propio hijo. Víctor fue arrestado esa misma noche. Se llevaron su computadora, su celular, aparatos electrónicos que yo nunca había visto. Yo no volví a esa casa. Me quedé en la de mi hermana con Luciana, que parecía una sombra de la chica que había conocido cuando empezó todo. Intentaba comer, pero se le caía la comida de la boca entre lágrimas. Yo no sabía qué decirle más que, no tenés que disculparte. Esto no es culpa tuya. Ella, sin embargo, se repetía que lo arruinó todo, que por callarse tanto tiempo destruyó a Julián. Al día siguiente, la familia de Víctor me llamó para insultarme. Me acusaron de haberle lavado el cerebro a Luciana, de ser una manipuladora, de haber destruido la vida de un hombre inocente. Incluso mi propia madre me dijo que eso era el castigo por haber enfrentado a mi hijo con la hija de otro. Nadie quiso reconocer lo evidente, que el verdadero monstruo era Víctor. Y la única responsable de haber dejado que todo llegara tan lejos era yo. Intenté contactar a Julián. Probé con los números que tenía, todos apagados. Le pedí a mi exmarido que hablara con él, pero me dijo que hacía años que no sabía nada. Busqué a sus viejos amigos, hasta que uno de ellos me dijo que Julián había estado viviendo intermitentemente en su coche, haciendo trabajos esporádicos para sobrevivir. Cuando escuché eso, me encerré en el baño de mi hermana y lloré hasta quedarme sin aire. Unos días después, fui hasta la ferretería en la otra ciudad donde supuestamente trabajaba. Lo vi de lejos, estaba descargando cajas de un camión. Tenía la espalda más ancha, la mirada cansada, y sin embargo lo reconocí de inmediato. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él se quedó inmóvil un instante y después se dio la vuelta. Se subió a un auto viejo y se fue sin decir nada. Yo corrí detrás, pero no lo alcancé. Me quedé en la vereda con un sobre en la mano, una carta que Luciana había escrito en terapia para él, confesando la verdad, pidiendo perdón. Nunca se la pude entregar. No me respondió ninguna llamada. Le escribí un mensaje larguísimo, contándole que Víctor estaba detenido, que Luciana había dicho la verdad, que todo este tiempo él fue la víctima. No pedí perdón. Solo le dije que quería verlo, que necesitaba asegurarme de que estaba vivo y a salvo. El mensaje quedó entregado, sin respuesta. Los meses siguientes fueron una pesadilla judicial. Los abogados de Víctor empezaron a usar en su defensa las mismas palabras que yo había dicho hace 3 años. Mis denuncias contra Julián, los mensajes que envié a la familia acusándolo de depredador, mis declaraciones ante la policía. Todo era usado para desacreditar a Luciana, para mostrarla como influenciada por mí, como una chica confundida. Ver cómo mi error del pasado ahora amenazaba con hundir a mi hija fue insoportable. Los detectives, al menos, nos creyeron. Encontraron pruebas en los dispositivos de Víctor, mensajes, grabaciones, incluso aplicaciones de rastreo en el celular de Luciana. Ese descubrimiento me revolvió el estómago. Pensar que él controlaba cada movimiento de mi hija mientras yo lo justificaba en la mesa familiar me hizo sentir la peor madre del mundo. Luciana trataba de mantenerse firme, pero yo la veía temblar cada vez que se acercaba la fecha de declarar. Me miraba buscando fortaleza y yo apenas podía sostenerle la mirada. Intentaba repetirle que todo saldría bien, aunque ni yo lo creía. Con Julián seguí intentando, sin éxito. Le envié otra carta, a través de un amigo suyo, contándole todo. El amigo me dijo después que Julián la recibió, pero ni siquiera la abrió. Solo dijo, ya lo sé. Y se fue. No podía culparlo. Yo lo había destruido con mis propias manos. El juicio fue un calvario. Cada audiencia era como volver a abrir heridas que nunca cicatrizaron. Víctor sentado a pocos metros, con esa mirada fría, sin un atisbo de culpa, mientras su abogado repetía una y otra vez que Luciana estaba confundida, que yo la había manipulado, que todo era un invento.
y como si eso no alcanzara, sacaban mis propias palabras del pasado, las denuncias contra Julián, los mensajes donde lo acusaba, las declaraciones que hice llorando convencida de que estaba haciendo lo correcto. Sentada allí, escuchando mi voz leída por otro, me odié más de lo que pensé posible. Luciana tuvo que declarar. Fue la peor parte. Verla frente a un estrado, quebrándose al contar lo que había vivido, mientras desconocidos ponían en duda cada palabra, fue insoportable. Yo quería saltar, gritar, pero no podía. Cada sollozo suyo me recordaba la primera vez que bajó llorando a la cocina aquella noche, y como yo elegí creerle al hombre equivocado. Al final, la verdad se impuso. Las pruebas que encontraron en los dispositivos de Víctor eran demasiado claras. Mensajes, grabaciones, rastreos. No había cómo negarlo. El día que lo declararon culpable, sentí una mezcla extraña, alivio y vacío. Sabía que nunca más tendría que ver su rostro en libertad, pero eso no traía a mi hijo de vuelta, ni borraba los 3 años en que lo abandoné. Luciana tomó una decisión después del veredicto, mudarse lejos, empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su historia. Me lo dijo con una firmeza que me dolió: te quiero, pero no puedo quedarme acá, todo me lo recuerda. Yo la ayudé a empacar, intentando no llorar frente a ella. Cuando se fue, me quedé parada en la vereda, viendo cómo el auto se alejaba con todo lo que quedaba de mi familia. Mi vida se desmoronó en silencio. Perdí el trabajo a mitad del juicio. Dijeron que era por reducción de personal, pero todos sabíamos que era por la exposición. Las miradas, los susurros en la calle, la gente que inventaba versiones. Algunos decían que yo también estaba involucrada, otros que protegía a Julián, otros que todo era mentira. Descubrí que, una vez que la gente te pone un cartel, no hay manera de arrancarlo. Seguí intentando contactar a Julián. Mandé cartas a todas las direcciones posibles. Una volvió sin abrir, otra llegó a manos de un amigo que se la entregó. Me contó que Julián ni la abrió, que solo dijo: ya lo sé, y se fue. Esa frase me acompañó durante noches enteras. No pedía su perdón, solo quería que supiera que siempre había sido inocente, que nunca debió cargar con esa cruz. Hoy, 1 año después, Víctor está preso y la sentencia es tan larga que nunca volverá a salir. Yo debería sentir tranquilidad, pero lo único que me queda es un silencio insoportable. Luciana vive en otra ciudad, intentando rehacerse. Julián sigue desaparecido de mi vida. Y yo cargo con la certeza de que fui yo quien lo empujó a esa oscuridad. No hay día en que no me repita aquella escena, él en el umbral, con su mochila, pidiéndome que lo escuchara. Y yo, en nombre de la protección, eligiendo creer en la mentira más cruel. Si pudiera retroceder solo 1 minuto, si pudiera mirarlo de verdad, pero la vida no da segundas oportunidades. Sigue adelante con o sin voz. Eso es lo que me queda, un vacío imposible de llenar y la certeza de que arruiné la vida de mi hijo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.